un buen estilo de vida o no. Lamentablemente, les voy a dar una noticia que es desagradable para mí. El día 27, en el colegio médico, un médico atropella a otro médico, dentro del mismo colegio médico. 10:40 de la noche, estaban bebiendo. Un grupo de médicos estaban debajo de un árbol bebiendo. O sea, no sé. ¿Está bien? ¿Está mal la bebida? No sé. Bueno, ustedes darán su veredicto. Y viene uno y le dice, apaga tu música, quiero escuchar mi música en mi celular. Bueno, dicen que no, al final el tipo va, se sube a su auto y viene y los atropella. Escapan 4 y lamentablemente ese médico queda cuadripléjico. Está ahora cuadripléjico. Pese a que lo operaron, ¿no? Le descomprimieron la columna, va a quedar cuadripléjico probablemente. Hay una gran probabilidad. Un médico bastante joven. Ahora la pregunta es, ¿qué hace un médico o qué hacen unos médicos bebiendo? El que lo atropelló es un terapista, ¿no? Supuestamente. O sea, ¿será bueno que el médico sea un borracho o no? No, nada que ver, digamos. Fíjense esta noticia, un desastre, y todavía en el colegio médico. O sea, en la sede del colegio que queda por Cotoca, ahí pasó toda esta desgracia, digamos, ¿no? Solamente esto que nos quede, solamente cada uno juzgue y vea qué es lo que tiene que hacer en su vida, ¿no? Porque el médico tiene que dar ejemplo, ¿o no? ¿De qué sirve que le diga, sabe que no bebas, tu hijo te está por ser cirrótico? Y después me pillan en una fiesta yo dándole duro, digamos, al trago, ¿no? O como yo tenía un docente que decía, no fumen, ¿no? Y él un ratito jóvenes y se iba allá a la ventana y empezaba a fumar. No tiene sentido. O sea, se enseña con la práctica. Lo que uno habla muchas veces no es escuchado por los estudiantes, ¿no? Lamentablemente, esto ya no tiene una vuelta para atrás, lamentablemente para este colega, que él no tiene la culpa de que haya un tipo que creo que tenía problemas también con adicciones a otros, no solamente al alcohol, sino que a las drogas. Y lamentablemente más del 30% de los profesionales en salud, no digo los médicos solamente, tienen alguna adicción a otra cosa más. Entonces, ¿cuándo tienen que mejorar ustedes sus adicciones? ¿Será que cuando sean médicos allá o será que es ahora? Ahora. Es lo mismo que uno que quiere correr una maratón y la va a correr dentro de 5 años la maratón. ¿Cuándo va a entrenar? 10 años atrás tiene que empezar a entrenar. Lo que ustedes van a hacer ahora con sus cambios de actitud va a reflejarse el día de mañana como profesionales cuando ustedes ya sean especialistas, sean médicos. Pueden ser los más con todo el conocimiento del mundo, pero si no tienen actitud de servicio no les va a ir bien. Bueno, vamos a hablar del tema. Tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica. Cualquier tipo de cirugía que nosotros realicemos en un hospital, me pueden dar un ejemplo ustedes, el que quieran. Por ejemplo, una cirugía de cráneo. Una craneotomía, tengo que hacer corte. Tengo que entrar plano por plano, diseccionar. Tengo que hacer un corte en el hueso. Tengo que ir, si tiene un hematoma, tengo que ir a aspirar el hematoma. Tengo que tener una separación para ver qué es lo que voy a operar. Tengo que hacer ligaduras, que es algo que ustedes están haciendo ahora. Los tiempos fundamentales de la cirugía se aplican en todo tipo de cirugía. Por eso, tiempos fundamentales de la cirugía. ¿Se podrá hacer alguna cirugía sin esos tiempos fundamentales? No. ¿Es importante que las conozcamos? Sí. Y para eso nosotros tenemos que entender y conocer los materiales que nosotros vamos a usar en estos tiempos importantes. Ya lo decía un gran cirujano hindú, ¿no? El mejor instrumento es la mano, o no será. Tenemos una pinza, ¿no? Y muchas veces, aunque ustedes no, yo les digo por mi propia experiencia, cuando no sé qué hacer con un paciente, pese a que estoy viendo lo que puedo hacer ahí, pero está algo muy, muy complejo porque no tengo la anatomía, está muy inflamado. Yo agarro mi mano y empiezo a palpar y a sentir las estructuras. Y me puedo dar cuenta de que si es algo que puedo diseccionar o no puedo diseccionar. Pero eso no me lo va a dar ningún instrumento. Ni el Da Vinci, que es un robot, digamos, que agarra uno, puede operar a larga distancia o en otra sala. Yo puedo estar acá y puedo estar operando a un paciente allá. Esa discriminación no me la va a dar ninguna máquina. Porque directamente llega a mis sentidos. Y yo empiezo a discriminar los tejidos. Por ejemplo, el otro día estaba operando a un paciente en el hospital que tenía el diagnóstico de neoplasia de la vía biliar versus absceso.
Ya cuando estaba dentro del abdomen, quería saber si podía diseccionar o no. Y tocando en ese matete de tejidos, palpé los cálculos del paciente. Y solamente con la discriminación de mi mano pude llegar directamente a abrir la vesícula en un tejido que no se veía prácticamente dónde estaba la vesícula. Entonces, esa discriminación es importante. Pero ¿cómo yo hago esta discriminación? Yo tengo que ejercitarlo. Lo mismo que ustedes. Hace 3 semanas atrás nadie sabía hacer un nudo acá. ¿O sabían? Ahora ya lo hacen muy bien. De hecho, ahora han dado examen en un grupo y lo han hecho bastante bien. Alguna nota por encima de los 90, incluso algunos han sacado 100. Entonces, eso quiere decir que ustedes están aprendiendo. El objetivo principal que tiene un docente cuando enseña a sus alumnos no es el conocimiento que yo tengo acá. No sirve de nada mi conocimiento si no se puede transmitir. Y en cirugía, nosotros debemos aprender a usar nuestras manos y los instrumentos quirúrgicos, pero de una forma adecuada, de una forma que ayude al paciente y una forma que nos ayude también a nosotros a hacer más rápida nuestra cirugía que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace un cirujano? Tiene que tener 2 conocimientos grandes para una cirugía. ¿Cuál es uno de ellos? La anatomía. ¿Será que es importante que sepa anatomía? ¿O será que uno la pasa nomás así de largo y mejor ni me acuerdo de la anatomía? ¿Será que yo utilizo la anatomía cuando voy a entrar a una cirugía y hacer a un paciente? ¿Un neurocirujano la usa? ¿La usa un cirujano cardiovascular? ¿La usa un urólogo? ¿La usa un ginecólogo? ¿Un cirujano pediatra? ¿La usa un médico que tiene que funcionar una articulación? Sí, la anatomía es muy importante, pero aplicada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros principalmente vamos a abrir? Cavidades. Entonces, quiero que ustedes se metan a la cabeza que nosotros vamos a ver cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad craneal, ¿no? Y también podemos abrir la cavidad pélvica. También tenemos el retroperitoneo que está por detrás de la cavidad abdominal. Todo esto ustedes van a tener un recuerdo de lo que era la anatomía donde ustedes han estudiado y les ha gustado bastante, ¿no? O no sé, a algunos no les gustó, pero bueno, pero es importante la anatomía. Entonces nosotros tenemos que saber como cirujanos 2 elementos importantes: anatomía y aplicar esta ciencia con los instrumentos que nosotros vamos a usar para este tipo de procedimiento. Y obviamente estos tiempos son muy importantes porque nosotros estamos frente a tejidos. ¿Qué es un tejido? Un conjunto de células que van a formar cierta estructura. Y yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, desde la piel que yo corto a un paciente, ¿qué tejidos me voy a encontrar? Porque de acuerdo a esos tejidos, yo puedo saber inclusive si un tejido está edematoso o no. Cuando hay una peritonitis, por ejemplo, ya desde la pared yo tengo un edema de pared. El celular subcutáneo ya está con un líquido aumentado. Cuando llego al peritoneo, el peritoneo está engrosado. Ya yo sé que hay una reacción peritoneal, una peritonitis. Ya yo estoy aplicando los conocimientos de la anatomía aplicada. Y estoy también ya pensando en la fisiopatología de qué llevó a esa enfermedad al paciente. Entonces, estos tiempos fundamentales son muy importantes y los vamos a empezar a hacer. De hecho, ya hemos hecho uno de ellos, que viene a ser una parte que es la hemostasia, que viene a ser con las ligaduras. Tenemos entonces los tiempos fundamentales: incisión, que también el sinónimo es diéresis, o el sinónimo puede ser corte. Tenemos la hemostasia, tenemos que viene a ser todas las técnicas para controlar la hemorragia, ¿no? La ligadura es una de las primeras técnicas que ya inclusive los egipcios las escribían, los franceses empezaron a hacerlas, ¿no? Y obviamente salvaron muchas vidas con esta ligadura. Alguien por ahí me dijo: doctor, me he cortado los dedos. Justamente se van a cortar los dedos, porque el que no sabe, no liga con fuerza, no se va a cortar nunca los dedos, pero el que liga con fuerza sí se va a cortar. Y nos pasa a nosotros los cirujanos actualmente, nos pasa. ¿Cuántas ligaduras cree que hacemos una cirugía? Va a depender de qué cirugía sea. Si es una resección de colon, por ejemplo, y tengo que ligar todo el mesocolon, voy a sacar todo el colon al paciente, ¿no? ¿Tengo que perder tiempo? No, lo tengo que hacer de una forma rápida y sistemática, pero de una forma segura. De nada sirve hacerlo rápido, pero inseguro. Cuando hablamos de la exposición o separación, aquí es muy importante cómo me separo y yo puedo ver dentro de mi cavidad abdominal. Cuando yo entro con un laparoscopio, tengo la visión de todo, porque estoy metiendo una cámara dentro de una cavidad. Si esta es la cavidad abdominal, dentro de la cavidad puedo mirar cualquier recodo de la cavidad abdominal.
Pero si yo estoy entrando por una pequeña incisión, y digamos que esa incisión es la puerta, o es el cerrojo, ¿no? Yo puedo, digamos, agarrar y salirme de aquí de este cuarto, y voy a mirar por este lugar. Y prácticamente al mirar por ese lugar, ¿qué puedo ver del cuarto? Solamente puedo ver este área. Y puede ser que este área sea el área que tengo que resecar, o que tengo que limpiar, o que tengo que lavar. Por ejemplo, una peritonitis. ¿Será que una peritonitis tengo que tener una incisión chiquitita? No. Tengo que tener una incisión que pueda yo abordar toda la cavidad. Que pueda ver la parte superior, que es el diafragma. Que pueda ver la parte inferior, que es el fondo de saco de Douglas. La incisión es muy importante. Y ya lo decía un cirujano antiguo. Más vale una incisión de más que un paciente de menos. Y ustedes se dan cuenta qué significa esto. Hay cirujanos que hacen una incisión, ¿no? Pequeñísima, ¿no? Y por ahí están ahí bregando, ¿no? ¿Y qué pasa con esas incisiones pequeñas? No pueden ver. Y si no pueden ver, ¿qué puede pasar? Puedo lesionar estructuras importantes, como por ejemplo, si voy a sacar la vesícula, que lesione la vena porta. El paciente se va a morir en quirófano. Una lesión más leve, que agarre y ligue el colédoco, una lesión de vías biliares, por hacer una incisión pequeña. ¿Está bien? No. ¿Soy mejor cirujano por hacer incisiones pequeñas? No. Soy mejor cirujano por no cometer errores. Ese es el mejor cirujano, el que no comete errores y el que sabe cuándo va a operar y cuándo no va a operar, porque tampoco se va a operar a todos los pacientes. Hay pacientes que no tengo que operarlos porque no es indicación quirúrgica. Y ahí es importante que el médico tenga el juicio clínico, el juicio quirúrgico. Cuando hablamos de la disección, significa que yo tengo que aprender a diseccionar todas las estructuras. Por ejemplo, si yo entro con una incisión mediana suprainfraumbilical, piel, celular subcutáneo, y llego a la aponeurosis de los rectos anteriores. El recto anterior tiene una aponeurosis anterior y una posterior. Y en el medio se va a fusionar lo que se conoce como línea alba. ¿Yo puedo saber el punto exacto donde tengo que abrir en el abdomen cuando yo llego a esa línea alba? Sí. ¿Por qué? Porque hay una decusación de las fibras. Y yo las puedo ver inclusive. Y yo puedo saber el lugar exacto para entrar en ese lugar. E ingresar dentro de la cavidad abdominal. Y después de eso está el peritoneo. Después de eso ya yo tengo el abordaje de la cavidad y tengo la separación. La separación es muy importante, dependiendo del tiempo de cirugía, por ejemplo. Tenemos la separación activa y la separación pasiva, ¿no? Activa es la que alguien la va a realizar activamente, y pasiva son con algunos materiales o instrumentos que queda el paciente abierto, que ya lo vamos a ver a continuación. Y después de hacer todas estas resecciones, que generalmente hacemos resecciones, drenajes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Síntesis, rafia, sutura, todo eso viene a ser sinónimos, ¿ya? Y todos los sinónimos ustedes tienen que saberlo, porque yo les puedo poner, por ejemplo, la diéresis. Ay, ustedes no, pues, doctor, ¿por qué no le puso corte? Ustedes tienen que saber todos los sinónimos de la palabra. Entonces, estos tiempos, ¿qué es lo que van a hacer? Cada paciente, inclusive en cada especialidad, el cirujano tiene materiales especiales para cada tipo de cirugía. Por ejemplo, el traumatólogo para cortar huesos cuando va a hacer una amputación, o unas gubias que sirven también para cortar huesos. Aquí tenemos algunos materiales, ¿no?, que ustedes pueden observar. Tenemos acá una pinza dientes de ratón, que sirve para agarrar ciertos tipos de tejidos, ¿no? En la parte práctica ya vamos a hablar un poco más de esto la siguiente semana, y ustedes tienen que aprender a reconocer este material, ¿no? Que ustedes ya lo están viendo acá, también lo tienen en el libro, ¿no? Y una de las tareas va a ser que todos traigan una tarjetita para la siguiente semana con el nombre del material y dentro de los tiempos fundamentales para qué sirve. Aquí tenemos el bisturí, una hoja de bisturí, ¿no? Y ya ustedes la han usado, cómo agarrar la hoja, así, eso vamos a aprender en la parte práctica también. Aquí tenemos un separador, ¿no? Aquí tenemos un separador activo y un separador pasivo. Este separador es un Wilander, que es un separador para separar la piel y que quede ahí la piel abierta cuando voy a hacer una tiroidectomía o una traqueostomía, por ejemplo. O voy a hacer una biopsia de un ganglio, o voy a hacer una venotomía, que la venotomía viene a ser la disección de la vena para canalizar un catéter. Acá tengo uno de los materiales para disección de excelencia que tenemos, que es la tijera de Metzenbaugh, que por si acaso no está en sus materiales que ustedes compran, ¿no?
Esto tienen que comprarlo aparte si ustedes quieren diseccionar bien, digamos. Es importante que ustedes los materiales aprendan a usar. Digamos que estamos en una clase de aprender a usar una onda. ¿Será que todos tenemos que tener una onda? Sí, pues si no, no vamos a aprender, digamos, ¿no? Porque yo tengo que practicar acá y tengo que seguir practicando en mi casa. La forma de aprender los ejercicios es practicar acá y practicar en mi casa. La disección, yo tengo que seguir diseccionando las cosas. Cuando yo tengo la exposición, ¿no? Este es el ejemplo claro de mirar por la el fondo de la cerradura, ¿no? O sea, no ver todo lo que yo tengo dentro y obviamente producir problemas, ¿no? Tengo otros materiales, por ejemplo, para hacer la incisión y la diéresis. Aquí tenemos la gubia, que es como un, si quieren ustedes, como un alicate que tiene cierta fuerza para cortar huesos. Por ejemplo, es una amputación de un dedo, ¿no? Para cortar costillas, ¿no? Tengo el costótomo de glúteo, que sirve para cortar costilla cuando yo quiero hacer una toracotomía y ampliar la incisión del tórax y poder ver toda la cavidad torácica. A veces corto costillas superiores e inferiores. Estas costillas quedan fracturadas. Aquí tenemos la sierra de Gigli, ¿ya? Que es una sierra que uno la puede cortar el hueso, se mete por un lado y uno puede cortar el hueso. También podemos hacer amputaciones con esto. Yo les voy a traer algunos videos con ejemplos de eso también para que ustedes lo vean. Van a verlo el material. Yo voy a traer este material para que vean. Una sierra de amputación que ya prácticamente estas nosotros tenemos en el hospital unas que son eléctricas, digamos, ¿no? Y que prácticamente ya esta no la he visto yo nunca en el hospital, esta sierra de acá, ¿no? Esta era manual, ¿no? Pero esta sí la usamos todavía, que es manual. Ya la van a ver ustedes cómo se utiliza. Tenemos también las legras, ¿no? De Alexander Farabeu, que son legras para alegrar la superficie de los huesos. Si yo hago una amputación en un paciente con pie diabético, ¿no? Le hago la amputación y el hueso me queda un poco con astillas, ¿no? Esas astillas pueden quedar sobre la herida y pueden lesionar. Entonces yo tengo que dejar todo esto parejo, digamos, ¿no? Sí. ¿La negra vendría a ser así como una lija? Parecida a una lija, pero tiene una punta que uno puede agarrar y puede lijar, digamos, ¿no? La superficie. Tenemos diferentes tipos de legra, por si acaso. Tenemos para hueso. También tenemos las legras que se usan para hacer los legrados uterinos, por ejemplo, que son como unas cucharitas, ¿no? De varios tamaños, unas más largas, más cortas. Tenemos legras para alegrar dentro de cavidades abscedadas, por ejemplo, que lo que saca esa legra hace los efectos de una lija, ¿no? Rasga el tejido. O sea, grandes rasgos, la legra es como para lijar. Exactamente, es para lijar, pero depende de qué legra. Si es legra para hueso, si es legra para útero, una legra de hueso no la va a meter al útero, ¿no? Claro. Ni una de útero la va a meter al hueso porque no le va a funcionar. Entonces cada material va a tener su característica para acá, pero la legra en general sí se utiliza. Ya en la antigüedad ya se idearon ellos y habían los famosos bisturí de obsidiana, que hasta hoy día alguien por ahí los tiene y esta es una roca volcánica y la verdad que cortan más que un bisturí, mejor que un bisturí, ¿no? Aquí tenemos los mangos de bisturí. Depende qué estructura yo voy a cortar con el mango. Tenemos los más cortos que vienen de 14 centímetros, ¿no? Tenemos los números de bisturí también para cada tipo de tamaño de mango. 3, 4, 7, ¿no? Y tenemos también los mangos de 3 y también tenemos el mango más largo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cortar el colédoco y es un paciente, tengo que agarrar un bisturí número 15, ¿no? Y cortar con ese bisturí largo, o un mango más largo. Si yo quiero hacer una traqueostomía y cortar la tráquea, ¿no? Hacer un corte en forma de U, no voy a usar un bisturí largota así, pues, ¿no? Porque si no estoy encima y el bisturí allá, digamos, le doy al techo, ¿no? Entonces uso un bisturí más, o sea, un mango más corto. Si voy a cortar la piel, no usaré un bisturí que tiene punta, usaré un bisturí que tiene más superficie para poder cortar la piel. Entonces, para cada cosa que yo vaya a cortar, yo tengo que tener cierto material que es específico e importante para esto. Por ejemplo, no voy a cortar con una tijera de mayo un vaso sanguíneo. Lo voy a hacer con una tijera de POT, que es una tijera especial para vasos sanguíneos. Porque es una cirugía mucho más delicada, ¿no es cierto? El vaso sanguíneo es mucho más delicado. ¿Qué pasa si yo corto con una tijera que es inadecuada? Voy a lesionar la pared de esa estructura. Y probablemente no la voy a cortar, sino que la voy a desgarrar. Es importante que tengamos en cuenta cómo se agarra el bisturí. Pregunta de examen. ¿Cómo se agarra el bisturí? ¿Ya? Tenemos como un arco de violín, ¿no? Para cortes superficiales, ¿no? Ahí, ¿no? Violín.
como un cuchillo de mesa, ¿no? Que agarramos el bisturí y cuando cortamos a veces lo hacemos en ese sentido. Como un lápiz, cuando vamos a hacer incisiones sobre la tráquea o sobre algún conducto, sobre el colédoco, sobre la vena, por ejemplo, vamos a hacer un corte como un lápiz pequeño para que cortemos milímetros nomás, ¿no? Es importante tener en cuenta la profundidad de mi mano. ¿Qué pasa si yo corto con una traqueostomía? Yo la agarro con profundidad y le meto así el bisturí. ¿Qué lesiono para atrás? Detrás de la tráquea, ¿qué está? El esófago. Voy a poner una lesión esofágica en el paciente. Entonces, por eso es importante medir la fuerza de los tejidos. Y evidentemente, nosotros vamos a aprender a cortar una tráquea, no de humano, ¿no? Pero por lo menos vamos a cortar una tráquea de vaca, para que ustedes sientan cómo se penetra esto, ¿no? Y sin producir lesiones. La práctica experimental es muy importante para que los futuros médicos o cirujanos no le tengan miedo a los tejidos. Esa es la idea. Cuando ustedes terminen este curso, no tengan miedo de hacer una sutura, sepan cuáles son las hemorragias, puedan ustedes entrar a una cirugía como ayudante, como segundo ayudante de una cirugía, conozcan el instrumental quirúrgico. Esa es la idea de esta materia, ya que ustedes conozcan el trabajo que se hace en quirófano. Aquí tenemos los diferentes mangos de bisturí con los números, fíjense ustedes, para cada tipo de hoja, ¿no es cierto? Más largos, más cortos, ¿no? Inclusive algunos que tienen un ángulo, ¿no? Ustedes aquí ven un ángulo recto y aquí ya ven un ángulo, eso va a depender para qué lugar está usando. Estos acá de ángulo así obtuso, generalmente lo usan los cardiovasculares cuando están en ciertos lugares, por ejemplo, en la aurícula, ¿no? Y la aurícula no tengo espacio y tengo que meter bisturí, pero tengo que cortar allá abajo, ¿no? Entonces, si mi bisturí es recto, choca acá, pero si tiene ese ángulo, puedo cortar allá abajo en el piso. Esa es la idea de los mangos que son así, de esa forma. Entonces, ciertas especialidades van a empezar a ver, porque al final, ¿la cirugía qué es? ¿No? Por ahí algún atrevido dijo, es cortar y suturar. O corte y confección, digo, eso digo. O sea, no es solamente eso, por si acaso, digamos. El que no le gusta la cirugía podría decir que es corte y confección, pero sin embargo nosotros sí tenemos que cuidar los tejidos. Porque un sastre no cuida su tela o la cuida. No tiene que cuidarla. Nosotros tenemos que cuidar los tejidos porque los tejidos son vida. Yo estoy cortando el colédoco y si me paso 2 milímetros para abajo, puedo cortar la vena cava o puedo cortar la porta. Entonces, hay estructuras que... Si estoy trabajando en el esófago, detrás del esófago, ¿qué pasa? ¿Qué arteria pasa? Detrás del esófago. La aorta. Podemos lesionar la aorta en un cirugía de esófago. Así de sencillo. ¿Qué pasa cuando yo estoy colocando una vía central acá a un paciente? O estoy haciendo una traqueostomía. ¿Qué está aquí arriba? Cuando yo respiro. No. Pulmón. Puedo cortar la pleura y puedo cortar un neumotórax. ¿Ya? Hace un tiempo, una residente mía del hospital japonés estaba dando sus exámenes aquí en esta fecha más o menos, su exposición. Bueno, de pronto agarra y estaba estresada, ¿no? Dio su examen, salió estresada y bueno, otra doctora, su amiga de ella, agarra y dice, mira, hija, estás estresada. Le dicen, no, te voy a hacer unas punciones con silocaína. Aquí le hizo. Yo no sabía que relaja uno por ahí con silocaína. Bueno, le hizo. Y es una especialista supuestamente la otra, ¿no? ¿Qué pasó? A la hora, no podía respirar. No podía respirar. No. Neumotórax. Llegó al hospital japonés con un neumotórax. Primer iatrogenia, ¿o no es iatrogenia? Sí, es iatrogenia. Pongámosle el nombre y apellido. Llega el japonés, yo era jefe de docencia en ese tiempo, por Cotoca yo operando ahí, ¿no? Y me llama, me dice, doctor, estoy en el hospital, me están detectando neumotórax. Yo no estaba de turno, llego al hospital, veo la radiografía y tenía un neumotórax que era laminar. Entonces le digo, hay que ponerle tubo de tórax. Sí, me dice, pero el cirujano que está de turno dice que no, que quiere esperar que reabsorba. Segunda iatrogenia, porque la indicación cuando hay un neumotórax traumático, ¿es traumático o no con la aguja? Sí,
léanlo donde ustedes quieran. Neumotórax traumático, colocación de tubo de tórax. Aquí y en la China. Eso está oleado y sacramentado. El cirujano, porque era médico, de repente dijo, pobrecita, le van a poner un tubito, digamos, esperemos hasta mañana. Toda la noche estuvo ahí, en una camilla, ¿no? Le pusieron oxígeno. Al día siguiente llega el cirujano de tórax y dice, tubo de tórax. Vamos por la segunda iatrogenia, ¿no? No se han perdido en la historia. Bueno, ahí dice el cirujano, póngale el tubo de tórax y los residentes que eran sus compañeros eran hombre y mujer. Tres eran cuatro. Y hay dos ahí, ¿no? Había uno que era el hijo del cirujano de tórax, ¿no? Y van a colocarle el tubo de tórax y están los dos ahí, ¿no? Por poner el tubo de tórax ya con todo el material y todo listo. Inclusive piden sedación para que no, la doctora no sienta el dolor, que normalmente no hacemos con sedación los tubos de tórax. Los llevamos a una sala, ¿no? Donde tenemos monitor todo, colocamos campos estériles, ponemos anestesia local y ¡pum! Adentro, ¿no? Bueno, pidieron sedación, vino lo sedó, me hicieron hablar lo que no tenía que hablar, más encima la otra habló ahí porque estaba sedada y uno habla lo que no quiere hablar. Bueno, ya estaba por poner el tubo de tórax y le dice el uno al otro, dice el hijo del cirujano de tórax que estaba haciendo su residencia, le dice, oye, le dice, ¿quién tiene pues más experiencia de los dos? Le dicen, ¿no? O sea, los dos son recientes de tercer año, ¿quién tiene más experiencia? Ninguno, pues los dos tienen la misma experiencia o va a tener más experiencia el otro. Por ser hijo del cirujano de tórax. No tiene nada que ver que sea hijo del cirujano de tórax, digamos, ¿no? ¿O tiene que ver? No, pues la experiencia vos la ganás. Si yo tengo un compañero de residencia y dice, ¿quién tiene pues más experiencia? Le dice, ¿no? Y la otra dice, ya ponelo vos, le dice, ¿no? Ahí va con la cuarta iatrogenia. Le pone el tubo de tórax y no entra al tórax. El tubo se desliza por la pleura y queda acá arriba. Tercera iatrogenia. O segunda. Tercera, ¿no? Bueno, vienen, le hacen la placa de tórax de control y ven que el tubo no estaba bien puesto. Entonces no estaba la experiencia. No existía, ¿no? Bueno. Ya pasó la sedación, ya no la pueden sacar de nuevo. Otro tubo de tórax. Ya se lo pusieron bien. Vino el jefe, ¿no? Ya lo sacó a patada, lo resienta. Y yo ya pone, pum, lo puso el tubo. Y el tubo bien, bueno, la internaron. Tuvo en internación. Y normalmente en los tubos de tórax nosotros dejamos entre 4 a 5 días para que las pleuras se adhieran. Y no dejó ese tiempo el cirujano de tórax. Dijo, bueno, 3 días está bien, a ver, saca una placa. Me resolvió, se fue, alta, se fue, ¿no? Al tercer día, no tenía neumotórax, le sacaron el tubo, se va. Volvió a recidivar nuevamente el neumotórax. Entonces, fíjense ustedes la importancia de no salirse del protocolo quirúrgico cuando nosotros hacemos, o de los tratamientos cuando nosotros hacemos cirugía. Lamentablemente al final tuvo que volverse a reinternar, ya se quedó 5 días internado, ya recién el neumotórax se dio completamente, ya no recidivó más. Pero fíjense todo el calvario que pasó, ¿o no? Que normalmente todo iba a ser, sí, todo empezó obviamente con la aguja, pero fue una tras otra, ¿no? De secuencia. Bueno, esta es una breve historia solamente para que nos demos cuenta de que tenemos que hacer las cosas bien. Aquí están los bisturí y los tipos, la forma, por ejemplo. ¿Para qué usaría yo este tipo de bisturí? Para sacar hilo, ¿no? Hacia arriba. ¿Lo usaría para abrir una incisión? No, no tiene sentido. Por ejemplo, lo usaría para hacer una traqueostomía, ¿no? Porque lo voy a agarrar de puntita como un lápiz corto, digamos, ¿no? Pero para abrir el abdomen podría usar ¿no? Ahí, ¿no? Como cuchillo de mesa. O si no, como violín. ¿Ya? Igual, el número 11. El número 15 son bastante delicados. Puedo abrir con esto, por ejemplo, el colédoco, un vaso, ¿no? La forma de agarrar, ¿no? El bisturí. Esto no tiene que olvidarse. Puede ser que les diga yo, dibújenme la forma como se agarra un bisturí. Y ustedes tienen que dibujar la forma como tienen que agarrar. Evidentemente esto lo vamos a practicar en las prácticas cuando hagamos los cortes y las incisiones. Sobre tejido, primero un tejido que no sea animal y luego vamos a pasar a animal, ¿no? Entonces los ángulos de corte van a depender muchas veces de qué estructura yo voy a cortar, si es un ángulo de 90 grados, si voy a inclinar solamente 5 a 10 grados, pero es importante que yo valore esta técnica quirúrgica. Tengo otros materiales también de corte, por ejemplo, tengo la famosa tijera de Potts, que es la tijera para cortar vaso sanguíneo, vascular.
Tengo la tijera de Lister, que he visto ahí alguien que la tiene por ahí, que sirve para cortar las vendas, la ropa, que es una tijera que todos debemos tener, inclusive en nuestro botiquín, porque una tijera me puede salvar la vida también, ¿no? Tijera de mayo recta, que sirve para cortar hilos o tejidos. La tijera de iris, que es una tijera pequeñita que sirve para cortar tejidos delgados, como por ejemplo, tejido del párpado, ¿no? Que usan mucho los cirujanos plásticos. La tijera de Litauer, fíjense que ustedes tienen una superficie acá que sirve para cortar hilos también, ¿no? Es importante. Y la tijera de Metzenbau, que tenemos Metzenbau recta y Metzenbau curva. Tenemos las tijeras curvas, la tijera Metzenbau, que es la disección que ya dijimos. Tijeras de corte. Es la misma, ¿no? Ya. Aquí tenemos instrumental también que sirve para cortar. Esta es una gubia, sirve para cortar hueso. Este es un costótomo, sirve para cortar costillas. Parece lo de jardinería, ¿no? Y aquí estos materiales que ya los vimos, ¿no? Aquí tenemos la Jiggly, esta es una sierra de Jiggly, ¿no? Que es un metal que está trenzado y nosotros hacemos y cortamos cualquier hueso, ¿ya? Aquí tenemos la Legra, ¿no? De hueso, ya, fíjense acá, ¿no? Es como una lija que lija el hueso, ¿no? Tenemos la de Farabeu, que es un poquito más curva, y la de Matthew. Tenemos esto que prácticamente lo traigo, yo nunca lo he visto, la verdad, en el hospital, ¿no? Pero sirve también para cortar. Trazos de incisión quirúrgica. Ahora, ¿por dónde vamos a cortar? Vamos a hacer una incisión. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque una incisión puede quedar secuelada a un paciente para siempre. Por ejemplo, la traqueostomía, personalmente yo las hago siempre horizontales. Siempre. Nunca he hecho una traqueostomía vertical. La cicatriz que queda de una traqueostomía vertical es, no, ni con collar, ni que se ponga un collar de perlas le va a mejorar, digamos, ¿no? Queda una cicatriz porque va contra las líneas del Langer. Cuando hago una apendicectomía localizada, siempre voy a hacer una incisión de Rocky Davis, horizontal, porque va a las líneas. Si hago una incisión de McBurney, que es la oblicua, o una Yalaguier, que es una incisión transversal al abdomen, la cicatriz va a ser tremendamente visible, ¿no? Lo mismo que la cesárea. La cesárea, la incisión es una incisión fan steel, pero hay algunos que abren así, ¿no? Le abren a la paciente de esta forma y que la verdad que no lo deberían hacer, ¿no? Y queda una herida bastante no funcional, digamos, ¿no? Entonces tenemos incisiones longitudinales, transversales, diagonales. También tenemos incisiones que son en forma de arco, a las que se conocen como incisiones arcuatas o incisiones mixtas, ¿no? O semicirculares o fusiformes. Eso va a depender de qué tejido nosotros queremos resecar y qué parte del cuerpo nosotros vamos a. Por ejemplo, acá en el brazo, dependiendo de las líneas del Langer cómo están, nosotros vamos a hacer las líneas semicircular, ¿no? Vertical, y qué estructura nosotros queremos abordar. ¿Qué es lo que estamos queriendo ir a buscar? Aquí tenemos, por ejemplo, una toracotomía de un paciente, ¿no? Para ver los dos campos pulmonares probablemente, o también a veces se abre una cervicotomía y una toracotomía más, o también se abre una toracotomía y se hace una incisión subcostal, ¿no? Y se abre así, ¿no? Y eso se llama incisión del tórax en libro, digamos, ¿no? Como un libro, ¿no? Se abre. Pero si voy a sacar un cáncer de mama, puedo hacer una incisión fusiforme, ¿no? Como un uso, ¿no? Fusiforme, como un uso. Y lo pueden ver ustedes claramente, ¿no? Si voy a hacer una cervicotomía, una incisión por encima del músculo esternocleidomastoideo. Si voy a hacer una traqueostomía, puedo hacer acá, o una tiroidectomía, le voy a hacer a un paciente, voy a hacer un vaciamiento ganglionar, puedo hacer incisiones que vayan con las líneas del Langer del paciente. Estas líneas son las líneas del Langer y las líneas de Dupuytren, que son las líneas donde normalmente las personas cuando envejecen hacen las arrugas, ¿no? Entonces, si yo hago a estas líneas, la cicatrización va a ser mucho mejor de los pacientes, ¿no? Estas son las líneas de Langer, ¿ya? No se olviden, las líneas de Langer están por todo el cuerpo. Por ejemplo, si en el tórax, fíjense que las líneas de Langer van horizontales, ¿no? Yo abriera el tórax en este sentido. La cicatrización va a ser completamente no estética, va a ser muy antiestética. Entonces nosotros tenemos que saber dónde están las líneas de Langer en diferentes partes del cuerpo para obviamente hacer
cuando hacemos la resección de alguna masa, algún tumor, o vamos a ingresar dentro de esa cavidad, hacer las incisiones siempre en dirección de las líneas del Langer, para evitar una mala cicatrización en el paciente. Evidentemente, en algunos casos, pues, si estoy frente a una peritonitis, tengo que hacer una incisión mediana, ¿no?, suprainfraumbilical para lavar bien la cavidad. Y de repente alguien me dice, ¿y si le hace una faringestil, doctora, ampliada? Pues no, en ese caso no, digamos, no va la estética. Lo que me importa es lavar todo el contenido y la mejor incisión que me dé el mejor abordaje al paciente. La hemostasia, tenemos nosotros la digital. Ustedes pueden parar con el dedo, la hemorragia. La digital, ¿no? La compresión directa mediante una compresa o una gasa, ¿no? La compresión indirecta, que se ejerce presión en el trayecto del vaso sanguíneo. Por ejemplo, yo estoy sangrando acá y acá me hago un torniquete o hago compresión con la mano. Deja de sangrar el vaso que esté sangrando en la parte inferior. Pinzamiento, ya lo hacemos con una pinza, ¿no? Que podemos usar la pinza de Kelly, ¿no?, la pinza de Haster, ¿no?, cualquiera de las pinzas hemostáticas que sirven para pinzar, o la pinza de fuerza y presión, ¿no?, que esta sirve para no lesionar el endotelio. Y estas son pinzas vasculares, que estas pinzas vasculares no van a lesionar el endotelio, cuando nosotros queremos reconstruir esto. La hemostasia, la ligadura, que ustedes ya la saben muy bien, no necesito enseñársela. Y la transmisión, que es así, la vamos a practicar, que esa se hace con una aguja, ¿no? Se da un punto en medio, una ligadura, se da la vuelta y se liga. Ya lo vamos a practicar, que no se preocupen. Reconstrucción vascular. En algunos casos hay que hacer la reconstrucción vascular, no puedo hacer ligaduras. Por ejemplo, ¿cuándo? En la aorta. En la aorta no puedo hacer ligadura. ¿O puedo? No, no puedo. Porque la aorta es importante, ¿no? Si yo ligo la aorta abdominal, pues se necrosa todo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la mesentérica superior, ¿la puedo ligar? No. No puedo ligarla porque se van a necrosar los intestinos. Tengo que reconstruir los vasos. Grampas metálicas. Las grampas metálicas es algo que nos ayuda a más rápido ligar. Y ustedes dirán, doctor, ¿pero para qué nos enseñó a ligar si hay grampas metálicas? Las grampas metálicas tienen un costo, ¿no? Y ese costo a veces puede ser demasiado para un paciente y de repente no poder usar las grampas. Pero en algunos casos sí las usamos. Con una cirugía laparoscópica, por ejemplo, usamos grampas metálicas. Cera de hueso. Ciertos lugares donde no puedo parar la hemorragia. Por ejemplo, si yo tengo estoy explorando la parte del recto y hay del mismo hueso sacro sale un vaso y sangra. Eso no lo puedo ligar, no lo puedo quemar, no lo puedo clipar. Tengo directamente poner una cera, que es una cera como una cera, que ustedes conocen. Encima del lugar pongo la cera de hueso. Igual cuando hago una amputación, en la médula ósea muchas veces empieza a sangrar y es un sangrado que es en napa. No puedo ligarlo, no puedo quemarlo. Lo único que puedo hacer es colocar la cera de hueso. Entonces la cera de hueso es un material que puedo usar para esto. Tenemos también otros materiales, otros tipos de, hoy en día, la electrocoagulación, el electrobisturí, que mediante calor nosotros podemos coagular algunos vasos, pero no todos los vasos. Vasos que sean por encima de los 5 milímetros no lo vamos a poder cauterizar con esto, peor de un centímetro, de 10 milímetros. Tenemos la criocirugía también, que es algo nuevo que se usa más para los cánceres, el rayo láser, que eso no lo tengo, no lo he visto. Pero también usamos otros materiales, ¿no?, como son los materiales de gelatina y celulosa. Estos producen una hemostasia, ¿no?, por ejemplo, en un hematoma extradural, subdural. Tenemos también la colágena cristalizada, que es un polvo que al ponerlo en contacto donde está la hemorragia, automáticamente se forma un coágulo, ¿no? Estas sustancias se las utiliza cuando tenemos problemas de coagulación en algún paciente y cuando las otras cosas nos han fallado. Entonces siempre es importante tenerlo en cuenta, o depende de qué cirugía voy a hacer con el paciente, ¿no? Por ejemplo, yo operé una vez a un señor que llegó con un hemoperitoneo. El hemoperitoneo era consecuencia de un tumor del hígado, tenía varios tumores en el hígado, ¿no? Entonces había que entrar a la siguiente cirugía porque le hice un packing en esa cirugía, le coloqué compresas para que pare la hemorragia. Y en la siguiente cirugía tenía que ir a sacar esas compresas. Y le pedí Surgicel. El Surgicel es la celulosa oxidada, que es una tela. Y tuve que poner en los lugares donde sangraba en napa el paciente en todo el hígado, y la hemorragia paró, ¿no? Paró con ese material. Cuando saco una vesícula, por ejemplo, muchas veces el lecho que queda en el hígado queda sangrando, pero es un sangrado en napa. O como dijo un guarayo, en mapa, ¿no? En napa.
¿ya? NAPA. ¿Qué significa esto? Es un sangrado que ustedes no ven un vaso sangrante, sino que del mismo tejido empieza todo, como si quieren ustedes, llora sangre. Pero no hay algo que yo pueda quemar, cauterizar. Y en esos casos yo dejo el Surgicel, que es la celulosa oxidada. Tenemos materiales hemostáticos, ¿no? Aquí tenemos la pinza de Halser, ¿no? Que depende de la pinza de Krill, ¿no? Que son parecidas a una Kelly, ¿no? Tenemos las pinzas de ángulo, ¿no? La Mixter, que se conoce como Mixter también acá en nuestro medio, tiene varios nombres. Nosotros con eso agarramos el cístico, ¿no? Porque hay estructuras que están bien abajo para no lesionar, porque una Kelly no la voy a meter en el cístico, ¿no? ¿Cómo la meto si está allá abajo del cístico? Entonces, pues tienen ángulo para ciertos lugares, digamos. Eso va a depender del cirujano del lugar que esté. Uno dice, quiero una pinza de ángulo, ¿no? Me la pasan la pinza de ángulo. Pero para superficie, de repente, con una Kelly basta y sobra, digamos, ¿no? Tengo la pinza de Satinsky, que es una pinza que ustedes, como ustedes pueden ver, es una pinza que tiene como una curvatura. Esta curvatura es importante porque si esta fuera la aorta, mi brazo, ¿no? Y yo que tuviera una lesión en esta cara de la aorta, yo con la pinza de Satinsky la pongo así y queda esta parte para que yo la pueda suturar y reparar. Y aparte de eso, como es una pinza vascular, esta pinza vascular no lesiona el endotelio de los vasos. A diferencia de una pinza hemostática de las otras, que sí lesiona el endotelio de los vasos. Esa es la gran diferencia entre pinzas que son vasculares y pinzas que no son vasculares. Aquí tenemos los famosos bulldog. Bulldog, como los perritos. Bulldog. Y estos bulldog son pinzas que yo voy a apretar acá, se abre, ¿no? Y cuando yo pillo el vaso, lo pongo ahí y queda apretado. Y me da tiempo para que yo haga una ligadura, por ejemplo. O si voy a hacer una revascularización, también la puedo hacer porque tampoco los bulldog vasculares no lesionan los vasos sanguíneos. Y puedo hacer una revascularización en un paciente. La exposición es muy importante y para eso tenemos muchos materiales que son separadores. Ya hablamos de los separadores manuales y los que son los pasivos y los activos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿esto será que sirve para abdomen? ¿Separador de Bolman? No, para tejidos superficiales, ¿no? Para acá arriba, digamos, ¿no? Tengo el separador de Harrington, este sí sirve para abdomen, ¿no? Que tiene como un corazón allá arriba. El de Mayo Collins, este puede abrir una apendicectomía, por ejemplo, ¿no? El separador de escápula de Davidson, ¿no? Este separador lo usan para tórax. El separador de Farabeu, que son bastante pequeños y de diferentes tamaños, pero me sirve para operar una apendicectomía, por ejemplo, ¿no? Separa. El separador de Richardson, ¿no? Que tiene sus características, fíjense ustedes. El separador de exposición también se conoce como separador de Daber. Este separador de Daber sirve para que separe yo las estructuras como los intestinos. Por ejemplo, yo quiero operar la vesícula, una cirugía abierta, y el ayudante me va a separar los tejidos con mucha delicadeza, ¿no? Entonces, la Daber. Entonces, cuando hablamos de pasiva, son aquellos que no se van a mover. Y a estos sí se llama, son los famosos retractores, que tienen una cremallera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Finocchietto. El Finocchietto es un separador de tórax. Yo tengo un paciente que le ponen una puñalada en el pecho y llega a emergencia sangrando el paciente. Yo tengo que abrir el tórax. Si en mi hospital o en mi emergencia yo no tengo un Finocchietto, yo no puedo, por más que lo traiga al más fuerzudo aquí para que separe el tórax, no voy a poder tratar la hemorragia del corazón si no tengo el Finocchietto. Entonces este es un material muy importante para una cirugía de tórax. Hay de diferentes tamaños, para niños, para adultos. Y aquí tengo el tipo Belfort, ¿no? Tengo también los Beckman, los Willander, que son más pequeñitos. Eso es para cirugías pequeñas, obviamente, los Hudson. Para cirugía de abdomen, tengo los famosos Belfort, que yo abro el abdomen y quiero que esté separado completamente para que yo pueda maniobrar. Yo pueda usar mis dos manos para diseccionar, para extraer, para ligar, para cumplir los tiempos fundamentales de la cirugía. Entonces tengo estos separadores de Gosset, Belfort, que se usan para abdomen. El de Tuffier, que todos tienen, fíjense, una cremallera que es la que los sostiene. Tengo también el aproximador de costilla, cuando ya voy a suturar el tórax, voy a cerrarlo. Este aproximador de costilla yo lo coloco a ambos lados, y cuando tiene su cremallera va aproximando. Y cuando aproxima le meto un hilo por abajo, grueso, ya hago ligaduras, ¿no? Aquí tengo el de Sullivan, ¿no? Que es un separador ortostático que es como un círculo donde tiene varias, ¿no? Ustedes pueden colocar varias valvas y separarse el abdomen.
Dentro de la cirugía, en la separación, no solamente yo necesito separarme, a veces hay estructuras que están detrás de algunos órganos. Yo necesito usar ciertas pinzas para agarrar ese tejido y jalarlo. Por ejemplo, tengo el material que son las pinzas de Forester, que son las famosas, también se llama, no, Forester. Estas son las, también le llaman, ¿cuál? Anillo, no le hablamos anillo acá. Aquí le decimos de corazón, algunos le dicen, pinza de corazón, ¿no? Y no me acuerdo el otro nombre, ya se lo voy a decir, no me acuerdo. Pero el nombre real es Forester, ¿no? Tenemos la pinza de Alice. Y con esta yo puedo agarrar el colon, por ejemplo, y traccionarlo, sin lesionarlo. Tengo la pinza de Babcock. Con esta yo agarro el apéndice, ¿no? Agarro el apéndice así y lo puedo sin lesionar el apéndice. Las pinzas de Duval, que son como un triángulo, fíjense, esta sirve para agarrar el pulmón, ¿no? Sin lesionarlo. Las pinzas de Babcock, que sirven para agarrar los campos quirúrgicos, estas jamás lo usamos dentro del abdomen, por si acaso, fíjense esa punta, ¿no? Tampoco para el pulmón, por si acaso. Las pinzas de Jones, que también sirven para agarrar campos quirúrgicos, y las pinzas de Roeder. Todas estas de acá sirven para agarrar los campos quirúrgicos, y también dentro de los campos quirúrgicos están los espacios, ¿no? Porque tal que yo tenga que abrir el abdomen así, y yo ponga mis campos quirúrgicos acá, y esta parte de acá no la estoy viendo, ¿no? Va dentro de sí. Cuando usted se refiere a campos quirúrgicos, ¿a qué se refiere? A lo que yo tengo que operar dentro del paciente, digamos, ¿no? Mi campo quirúrgico es todo mi campo de visión que yo voy a tener que usar en el paciente. También dentro de la terminología de campos quirúrgicos o campos se dicen a las telas, digamos, que tenemos para cubrir al paciente. También se conoce como campos, digamos, ¿no? Pero el campo visual quirúrgico que yo tengo que tener es el campo que yo necesito para poder valorar al paciente. Por ejemplo, yo abro el abdomen, pero los intestinos están ahí, ¿no? Y yo tengo que ir a operar la aorta. Yo necesito que me separen eso para llegar yo hasta el retroperitoneo. Si yo tengo que operar una vesícula, ¿no? Tengo que operar el duodeno y el colon está por delante y el estómago está por delante, yo tengo que separar del ligamento gastrocólico, ¿no? Para tener un campo quirúrgico para llegar al duodeno o al páncreas, en caso que tenga que operar el páncreas. Y para eso tengo que separar. Y para usar esas pinzas, las que están mencionadas atrás, por ejemplo, con esta puedo agarrar los intestinos sin lesionarlos, ¿no? Entonces, pero no voy a agarrar con esta, por ejemplo, los intestinos, ¿no? Porque sí o sí los perforo, pues, ¿no? Entonces, eso se refiere. Tengo también un material de succión, de aspiración, ¿no? Este material de aspiración sirve para aspirar el líquido, la sangre, la pus, lo que yo quiera aspirar dentro de la cavidad abdominal, que es muy importante. Y tengo esta jeringa de Asepto, que es una jeringa que tiene una perilla acá arriba, que ustedes le apretan esa perilla y succiona el líquido. Entonces es importante succionar el líquido y esto se usa para lavar. El cirujano agarra y lava. Yo quiero lavar el diafragma acá arriba porque está lleno de pus, entonces agarro y con jeringa, como fue cuando juegan carnaval, igual, ¿no? Es como un chiguete, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces nosotros agarramos y impulsamos con fuerza la presión para que llegue hasta arriba y ahí lavamos la cavidad. Y estos sirven para aspirar, tenemos varios, tenemos el Adson, de acuerdo a la forma, Jankauer, cánula de Poole curva. Y tenemos los materiales de disección que son, tenemos dos tipos de disección, una disección que es roma y una disección que es cortante. Roma significa que yo voy a agarrar algo romo. Cortante la parte del bisturí, por ejemplo. Pero el mango bisturí, la parte de atrás, eso es romo, no va a cortar. Pero la otra parte sí es cortante. Entonces tengo una disección cortante y también algunas veces yo hago una disección manual con los dedos, ¿no? Disecciono. El dedo también disecciona. Puedo diseccionar algunos tejidos con mucha delicadeza, obviamente, para no lesionar. ¿Será que mi dedo puede lesionar algún tejido? ¿Sí? Si tienen uñas, yo creo que sí. Pues si no tienen uñas, probablemente no lo van a lesionar. Pero obviamente tengo que ir con delicadeza. Entonces aquí tenemos los materiales de disección. Pinzas de disección. Pinza de disección sin diente y con diente. Estas son más pequeñas. Tenemos la Aller-Crutz. Tenemos la pinza de Adson con diente y sin diente, ¿no? Tenemos la pinza de Rochester, Russian. Tenemos la pinza de Potts-Smith, que esta sirve para agarrar vaso sanguíneo. Esta pinza de Potts. Puedo agarrar yo tranquilamente un vaso sanguíneo sin lesionar el endotelio. Pero si yo agarro un vaso sanguíneo con una pinza, cualquiera de estas, voy a lesionar ese vaso. Por eso cada pinza tiene una sensibilidad especial
que vamos a ver la otra semana, las prácticas van a ser que nosotros vamos a ver este material quirúrgico. Casi todo el material quirúrgico. Para que ustedes vean y sientan cuál es la diferencia entre tocar esto y no tocar, lo diferente, ¿no? Luego la sutura y síntesis, que hay un capítulo solamente para hablar de sutura y síntesis, ¿no? De los puntos que hay que hacer, pero los materiales que usamos nosotros, principalmente el portaaguja. Yo no quiero ver a ningún estudiante suturar sin un portaaguja. Que me dicen que lo perdieron, que no sé qué, bueno, se compran otros, no sé, pero no me quiero ver a nadie suturar sin portaaguja. Porque ahí empieza el irrespeto a la cirugía. Cuando yo no utilizo el material adecuado para hacer mi cirugía, yo estoy irrespetuando la técnica quirúrgica. ¿Pero se puede hacer igual? Se puede hacer. ¿Yo puedo suturar sin portaaguja? Puedo suturar sin portaaguja. ¿Pero es correcto? No. ¿Qué pasa cuando uno hace las cosas como sea? ¿Qué sucede? Salen mal. Si yo soy un tipo que voy siempre mi celular mirando ahí los mensajes mientras voy manejando y bueno, algún día me voy a chocar, pero no me he chocado hasta ahorita. Bueno, has tenido suerte, pues te vas a chocar, tenés una probabilidad de 80% de chocarte. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas con técnica quirúrgica y respetar la técnica quirúrgica. Y para respetar yo tengo que hacer con el material que es, no con otro material. ¿Ya? Aquí tenemos los diferentes tipos de portaagujas que también va a depender del tipo de sutura que voy a hacer y también de la longitud. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a usar para agujas vasculares, tengo un portaaguja bastante largo y bien pequeño esto. Si voy a usar una sutura de piel, puedo usar el Mayo Hegar, o puedo usar el Mason, o el otro portaagujas de Baumer. Suturas separadas, ¿no? Tenemos varios tipos de hilo, eso lo vamos a practicarlo con ustedes, todos los tipos de puntos, no se preocupen, eso lo van a aprender con la práctica. Y van a saber dónde aplicarlo y dónde no aplicarlo. Eso también es importante aprender. Tenemos suturas que son separadas y continuas. ¿Qué es separada? Hago un punto, ligo, o sea, suturo, otro corto. Y continuo es que yo continuamente. Pero no se preocupen, eso también lo vamos a aprender con la práctica. Entonces, estos tiempos son fundamentales, ¿no? Y es importante tener en cuenta, desde el inicio de la carrera, una mentalidad abierta. Tenemos también nosotros otro tipo de cirugía, por ejemplo, hablamos de la cirugía clásica, o cirugía abierta, que es la que hacemos abriendo las cavidades. Pero también tenemos la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? O cirugía endoscópica, que se llama, que nosotros vamos a entrar mediante un endoscopio dentro de la cavidad abdominal, dentro del tórax, inclusive dentro del cráneo, y podemos hacer cirugía endoscópica. Inclusive tenemos la cirugía endovascular, que podemos entrar dentro de los vasos y hacer, por ejemplo, colocar, si alguien está sangrando de la pelvis, yo puedo embolizar la pelvis, ¿no? O puedo colocar un catéter, un stent a un paciente, ¿no? Los famosos stent que se hacen a nivel del corazón. Entonces esto también se puede hacer. Aquí una historia clínica, simplemente para que ustedes vean los errores de ustedes. Aquí dice arma blanca y aquí dice arma de juego, ¿no? O sea, medio garrafal el error, ¿no? Bueno, estaba el interno con sueño, no sé. Siempre va a haber alguna excusa. Aquí hay un paciente, fíjense ustedes, ¿no? Este paciente estaba tomando, ¿no? Y se deprimió, creo, más tarde. Y él agarró, creo que se le acabó la plata, se acordó que no tenía trabajo. Se provocó una autoherida. Llega con 24 horas de evolución al hospital japonés, el paciente estaba estable, signos vitales estables, pero en la ecografía nosotros vimos que había líquido dentro del abdomen. Hay que operarlo, ¿no es cierto? Pero llegó después de 24 horas. ¿Cuál es mi cirugía? ¿Lo abro o le puedo hacer una cirugía laparoscópica? ¿Y por qué no laparoscópica? Y la laparoscópica igual voy a ver. Ya, bueno, ahorita vamos a ver si se ve o no. Ahí está el paciente, ¿lo pueden ver? Ya está anestesiado el paciente por ese caso, ¿no? No van a creer que abusivo el doctor, van a decir ustedes, ¿no? Bueno, y nos entramos con una cirugía laparoscópica que sí se puede ver todo el abdomen, ¿no? Aquí lo corrijo el compañero. Se puede ver todo el abdomen, ¿no? De hecho, aquí estamos con el trocar ya de la cámara. Hemos puesto dióxido de carbono para que se infle toda la cavidad por el lugar donde se hizo la herida, ¿no?
No, aquí creo que es video, esta no es video. A ver, voy a ver si es video, pero creo que era. No hay video. Ya, ahí tenemos los trócares que nosotros usamos. Eso que ustedes vieron que coloqué yo al paciente es un trócar. Como ustedes pueden ver, estos trócares tienen una punta roma, no es cortante, ¿no? Y queda el trócar, yo lo saco la guía por este orificio de acá que ustedes pueden ver, metemos el CO2 dentro del paciente para que pueda insuflar la cavidad abdominal. Yo tengo un campo quirúrgico. Los mismos preceptos que para la cirugía abierta se usan. También voy a ampliar mi campo quirúrgico. Tengo de varios tamaños, de 10 milímetros, 12, inclusive 15 milímetros y de 5 milímetros. En cirugía pediátrica usan de 2 milímetros, de 3 y de 5 milímetros. Pero yo por ahí voy a meter materiales los mismos que utilizo para hacer corte, incisión, coagulación, hemostasia. Esta es la cámara. Las cámaras tienen un lente, que el lente puede ser de 0 grados o puede ser de 30 grados, ¿no? Generalmente usamos los de 30 grados. Si ustedes entienden, es la punta de la cámara. Aquí pueden ver que es 30 grados, ¿no es cierto? Si es de 0, y hay algunas que de 45, pero no sirven muy bien. Esa es la óptica. Principalmente en la cirugía laparoscópica, nosotros necesitamos óptica y un video para observar y maniobrar con las manos. Estas son las pinzas, que son pinzas de 30 centímetros más o menos, que igual tienen las funciones de ligadura, de agarre, ¿no? Aquí tenemos un sistema de succión que usamos también. Podemos meter líquido, podemos sacar líquido. Tenemos también las mismas pinzas o parecidas a las cabezas de las pinzas, con dientes, sin dientes, ¿no? Clanes intestinales. Y usamos, en vez de ligaduras, que también podemos hacer ligaduras intracorpóreas o extracorpóreas, podemos usar también los clips, que sirven para ligar vasos dependiendo del tamaño. Vasos de 15 milímetros puedo ligar con este tipo de clip. También puedo usar estos clips. Y también tengo acá los bulldog, que también los puedo usar en cirugía laparoscópica. Para el apéndice se diseñó este tipo de clip, fíjense ustedes, que tiene 2 ramas. Lo saco con una pistola, bastante sencillo, y lo voy a introducir dentro del paciente para ligar el apéndice. Ahora lo van a ver ahí, ¿no? Se saca, esto es bastante sencillo de hacerlo, no es difícil. Ahí está. Yo puedo dar la vuelta, ya yo voy introduciendo esto, viendo la cámara, y cuando llego al lugar que quiero clipar, en este caso, esto es un ejemplo nomás, pero sirve para ligar la base apendicular, por ejemplo, y el mesoapendicular. Ya, aquí yo aprieto nomás esto de acá y automáticamente está presionando, ¿no? Y este clip me cierra así, ¿no? Tiene un cierre hermético. Aquí vamos a ver una apendicectomía con el uso del clip. Aquí están ustedes viendo el apéndice, ya está disecado el meso. Este es el meso, el que acá, este es el apéndice, la base, este es el ciego. Aquí está fíjense ahí, está metiéndole el clip, ¿no? Este es el apéndice, la base del apéndice, aquí está el ciego, y aprieta. Esa tiene que ser una apretada bien, digamos. El material también tiene que ser importante. Este material es material Esculap, que es material alemán. Yo confío en el Esculap solamente, o en el Ethicon también confío, pero después en otros no confío. Hay hartos materiales ahora chinos, digamos, y bueno, ustedes ya saben, lo chino es chino. Y los chinos no hay que confiar. Ahí están ligando arriba, ahora va a ligar el meso, ¿no es cierto? Fíjense ustedes ahí está el meso. Ese es el mesoapéndice, donde está la arteria apendicular, ¿no es cierto? Y está ligando el mesoapéndice, que se llama, ¿no? Ahí está, listo. Luego va a hacer una ligadura arriba y luego va a sesionar. Los mismos pasos, ¿no? Ligadura, sesión, corte, los mismos pasos de una cirugía abierta. Simplemente que en la cirugía laparoscópica, ¿tiene buen campo quirúrgico o no? Inclusive se magnifica la imagen. Usted no lo ve ni así en directo como lo está viendo acá. Está viendo una imagen HD magnificada, ¿no? No tenemos visión HD. Y doctor, ¿cómo se quitan estos clips después? Se quedan ahí con el paciente. Y cuando estás de viaje y pasas por ahí por la zona, zona, se quedan. Son de titanio. Es un material que es inerte al cuerpo, ¿no es cierto? No te hace ningún daño. No te hace ninguna reacción, entonces no te va a pasar nada. Y si es chino, no sé qué te pasará, no sé. Por ahí te ponen un chip los chinos, no sé.
para que les pases plata, no sé. Ustedes pueden ver aquí el peritoneo, ¿no? Que se ve claramente. Ahorita va a cortar la base y va a extraer el apéndice con el meso. Y se acabó la cirugía y a cobrar. Ahí está cortando, fíjense, con la tijera, ¿no? Es lo mismo que se usan las tijeras. Yo les voy a traer algunos materiales para que ustedes lo vean, ¿no? Cómo es. Y esta es una cirugía que cada vez se está haciendo más laparoscópica que abierta. Antes se hacía más abierta que laparoscópica, pero ahora se hace más porque el paciente recupera más rápido, ¿no? Sí. Igual, pero con un material más pequeñito. Simplemente eso. Aquí tenemos cómo se entra el paciente con el hemoperitoneo. Fíjense, me van a decir si ¿hay sangre o no hay sangre? Y ahí estamos entrando HD, ¿no? Tenemos nosotros, por si acaso, en el japonés, un laparoscopio Aesculap, ¿ya? Que creo que muy pocas clínicas lo tienen, por si acaso, ¿no? Es un laparoscopio que costó $100,000. Aquí tenemos, ¿ven la sangre? ¿Ven los intestinos? Ya, ¿ven el peritoneo? ¿Se ve o no se ve? ¿Ven la sangre o no? En la corredera. Yo puedo explorar toda la cavidad abdominal, puedo llegar hasta el fondo del saco de Douglas, puedo llegar hasta el sufrénico, hasta arriba, hasta abajo. Y con una incisión de repente tenía que verlo de aquí hasta acá. Bueno, después vamos a hablar por qué se hizo laparoscopio y no se hizo abierto. Aquí ustedes pueden ver la sangre, ahí está. Esa es la región del pericardio, ese es el hígado. Ahí ven que late el corazón. Tum, 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 tum. Ahí está la sangre. Aparentemente no había ningún punto de sangrado, el sangrado fue de la pared, no había ningún órgano lesionado. Investigamos el vaso, el meso, las estructuras que podían haber sangrado. Ninguna estructura estaba sangrando. Y como ustedes pueden ver, la sangre es una sangre roja vinosa, ¿no es cierto? Significa que ya sangró el paciente y ya dejó de sangrar. Entonces el sangrado era de la pared nomás donde entró el cuchillo. Pero obviamente sí tenía bastante, digamos, ¿no? Entonces aquí estamos filmando simplemente eso. Ya voy a seguir por el tiempo. Aquí estamos ya viendo la cirugía. Aquí terminé la cirugía. Tenía un gran hematoma aquí en la parte inferior, que no pude sacarlo por los trócares, era un hematoma bastante grande. Entonces lo que hice fue hacer una incisión pequeña de 5 centímetros en la parte inferior, tipo fan steel, ¿no? Y por ahí saqué el coágulo, ¿no? Saqué el coágulo, dejé un drenaje grueso en el fondo del saco de Douglas y pequeños puntos donde entraron las pinzas para maniobrar con el paciente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo abrí? Porque habían pasado 24 horas, pero estaba estable, por eso no lo abrí. Porque ustedes van a decir por ahí, no, el doctor Veraste hace pura laparoscopía en trauma. No. En trauma, si el paciente está sangrado y está choqueado, sería contraindicado hacer una laparoscópica. ¿Por qué? Porque voy a perder tiempo. Tengo que abrir y parar la hemorragia. En este caso, el paciente estaba estable, entonces era un sangrado que tenía, pero que ya no, en ese momento no estaba activo. Ya, quiero que se entienda claro eso, ¿ya? Puedo decir muy capo los doctores para poner esa cosa. Bueno, vamos a acabar. Listo, jóvenes.